Muy buenos días, hermanos. En este día, sábado 11 de junio, nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, queridos amigos, hagamos nuestro acto de contrición y pidamos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Aleluya. Yo les digo, no juren en absoluto. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Para la reflexión de hoy, leemos Mateo 5, versículos 33 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Saben que se mandó a los antiguos, no jurarán en falso, y cumplirán sus votos al Señor. Pues yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. A ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, se nos propone para el centro de nuestra atención y de la reflexión de este día el valor de la palabra, el tema de lo importante que es la palabra para Dios. Lamentablemente en nuestros tiempos hemos convertido la palabra en algo líquido, algo insignificante y carente de valor. La cultura de la imagen se ha impuesto sobre la cultura de la palabra. Es más, tenemos refranes que así lo expresan: vale más una imagen que 1000 palabras. Esto habla en cierta manera de un empobrecimiento antropológico de lo humano. La palabra se ha vuelto algo vano, algo sin demasiado sentido, y no nos catapulta a nuestra mejor expresión como sociedad humana. Habla en cierto sentido de una degradación. Antiguamente esto no acontecía de esta manera. Dar la palabra era un signo de credibilidad. La palabra expresaba honorabilidad y expresaba, además de ese sentido del honor, expresaba un documento. Dar la palabra era un documento. Traicionar la palabra era algo que denigraba a la persona. En esta cultura, y si uno mira un poco lo que acontece en las redes sociales, la palabra es totalmente carente de valor y carente de autoridad. Todos podemos decir de todo, de todos. Todos podemos expresarnos según nuestros pareceres, convicciones, aún sin argumento, sobre todas las cuestiones que se nos presentan. A veces de manera anónima se dicen verdaderas barrabasadas, situaciones. Hoy se usa comúnmente la palabra escrache para hablar mal de una persona, sin que importe el alcance de nuestras expresiones o palabras a la hora de emitir juicios o enunciar nuestra opinión. A veces acontecen frente a nosotros verdaderas lapidaciones sociales que todavía no terminamos de tomar en cuenta lo que eso significa. Bajo la figura del anonimato, las voces se elevan, pero no en un sentido de autoridad, en un sentido
legítimo para expresar muchas veces opiniones que están fundadas únicamente en eso, en opiniones de opiniones de opiniones. Muchas veces las masas movidas por los intereses de los medios masivos de comunicación terminan reaccionando o repitiendo situaciones que son pensadas y queridas por algunos y que inconscientemente terminamos obedeciendo y respondiendo según a lo que esos han pensado por nosotros. En este sentido, la palabra ha perdido totalmente su valor. La palabra hoy no vale nada. Y esto es tristísimo, porque hemos disociado el decir del sentir y del hacer. Y esto es una patología. Entre más unificación interior entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y obramos, más sanidad hay. El decir y el obrar debieran ser consecuentes en cada uno de nosotros. Los desdoblamientos entre discursos y acciones suelen ser algunos elementos de patologías serias y graves, patologías psicológicas. Entre más unidad interior entre lo que pensamos, decimos y hacemos, más sana es la estructura mental de esa persona. Por eso Jesús hoy nos advierte, no juren por ninguna circunstancia. No juren por aquello que no les pertenece, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la ciudad santa de Dios. Ni siquiera juren por su cabeza, porque ustedes no pueden volver ni siquiera a un cabello blanco o negro. No está en nosotros ni nos pertenece. Jurar es una actitud seria. Entonces nos invita Jesús a darle valor a la palabra, que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Pararnos en el valor de esta palabra que sea documento y no movernos de ese esquema, porque todo lo demás nos lleva a lo mundano, aquello que nos hace zozobrar y caer en el pecado. Muchas veces nos prendemos gratuitamente en los comentarios, en los chusmeríos, en palabras sin fundamentos, y terminamos pecando. Y nos degrada a nosotros en nuestra condición. No solamente que provocamos daño en aquellos o en aquel o en aquella situación de la que estamos hablando, sino que nos degrada interiormente. Dice la palabra de Dios también en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, las palabras dichas enuncian lo que hay en nuestro ser. Y si esas palabras que decimos son palabras frívolas, vacías de contenido, líquidas, está reflejando la realidad de nuestro ser en este tiempo. A menos que hubiera una patología muy severa, que hubiera una disociación total entre lo que digo y lo que obro y lo que soy, en realidad estaríamos frente a una enfermedad. Pero justamente es lo que tenemos que evitar. Tenemos que tratar de ser unificados interiormente entre lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. Allí hay sanidad, hay unidad. Por eso Jesús nos invita, a vivir siendo dueños de nuestros silencios para no vivir como esclavos de nuestras palabras, según dice el refrán. La palabra de Dios nos invita a centrarnos en el valor de la palabra en estos tiempos, un valor que debemos recuperar necesariamente, un valor que debemos restablecer por la salud de la sociedad humana toda, porque en la medida en que respetemos la palabra, en que seamos conscientes que no podemos decir lo que se nos antoja según nuestros caprichos o intereses, que debemos saber respetar a los demás. Fíjense lo que acontece en la cultura de estos tiempos. Se habla de una palabra bullying. El bullying generalmente se inicia con palabras agresivas que segregan, discriminan. Tiene toda una manifestación y toda una serie de palabras que acompañan esos procesos. ¿Cómo vamos a combatirlo? Cuidando nuestras palabras, cuidando nuestra boca, no prendiéndonos en palabras vanas e innecesarias que en nada nos enriquecen.
Toda palabra puede ser objeto de sanación y de liberación para alguien, o puede ser una condena para aquel que se siente fustigado y castigado por una palabra hiriente. Tomemos conciencia. No nos prendamos nunca en algo que hoy está tan de moda a través de las redes sociales, los scratches. Lastimamos, muchas veces, a lo mejor algunas veces con situaciones que brotan frente a realidades injustas, entonces la gente se revela, pero no es el camino. Los cristianos, por lo menos, no debemos prendernos en esa cultura. Pedir justicia siempre, justicia hay que pedir siempre, pero no prendernos en el escrache, porque el escrache mata. Hay muchas de estas cosas que acontecen que son, como ya dije, verdaderas lapidaciones sociales y sin tener pruebas y fundamento de lo que estamos diciendo, simplemente por nuestro parecer. Queridos hermanos, tomar conciencia de esto hoy es un deber cívico, pero comencemos por el orden de nuestra fe. Hoy nos pide Jesús que aprendamos a vivir cuidando nuestra palabra, cuidando lo que decimos, siendo respetuosos de la vida y de los demás. En este día, queridos hermanos, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.